Escuchemos, Dani, pues el Evangelio es San Mateo, es el capítulo 11, versículos del 2 al 11. San Mateo 11, del 2 al 11. En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de los discípulos: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió: Vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se siente defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo aseguro, y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decíamos hace un momento, Dani, estamos frente a la manifestación del reino de Dios, ¿verdad? Un paréntesis que podemos abrir antes de empezar. Encontramos a Juan en la cárcel. Y esta historia, esta situación se vuelve a repetir hoy por hoy, queriendo que la verdad se calle, ¿verdad? Queriendo que la verdad sea enterrada. Desafortunadamente, hoy por hoy esta historia se vuelve a repetir. Muchos lugares donde la iglesia es perseguida precisamente por decir la verdad. Obviamente la verdad siempre va a incomodar a aquel que está atropellando la verdad, aquel que está atropellando los derechos de los seres humanos. Y Juan fue uno de ellos, por supuesto. Hoy la iglesia está llamada a hacer esta misma experiencia, ¿verdad? A hablar con la verdad, a decir la verdad y sobre todo a vivirla. Eso es por un lado. Segundo, Juan, estando ya en la cárcel, nos dice la Sagrada Escritura, dice que envió a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿Eres tú el que ha de venir o hay que esperar a otro? Jesús da una respuesta, a lo mejor no muy clara, pero de antemano está avisando: el reino de Dios ya está aquí. Todas estas frases que Jesús dice son sinónimo de una sola cosa: de la alegría. Alegría que produce la presencia de Dios en medio de todos nosotros. Los ciegos ven, los cojos andan, los que están enfermos sanan, los muertos se levantan. ¿Sinónimo de qué? De alegría, de liberación, de gusto por seguir adelante. Y creo, Dani, que estas fechas de la Navidad, la principal característica es esa, ¿no? La alegría. A lo mejor un poquito mal confundida, ¿no? Pero de antemano, el cristiano que está consciente de su iglesia, de su fe, de su doctrina, sabe a qué alegría se refiere la Sagrada Escritura. Y claro, Padre, es ese contraste del que hablábamos precisamente hace 8 días. Una alegría que quisiera la confundimos con el consumismo, de tener, pero es necesario entender, y el Papa Francisco ha hecho mucho énfasis en eso, en la alegría del encuentro. Esas fechas son muy importantes porque nos invitan al encuentro. Entonces, creo que eso nos lleva a una alegría mayor, el encuentro con Jesús. El niño que nace, el niño que viene a nosotros, el niño que se reúne con nosotros. Por supuesto, es una alegría que no es superficial, no es vana, que te satisface totalmente. Y vamos a decirlo así: los bienes materiales o el consumismo actualmente podrá satisfacer un instante, ¿no? Es algo instantáneo, algo rápido.
y encuentras, lo digo entre comillas, cierta alegría, cierto gusto, ¿verdad?, en estas cosas. No digo que no hay que comprar, no hay que estrenar, ¿verdad? Muchas personas en estas fechas es cuando aprovechan para comprarse ropa, zapatos. Pues qué bueno, hay que hacerlo, ¿verdad? Porque hace falta también, pero muchas personas viven para esto, ¿no? Viven para, y no se diga, pues, los grandes negocios, ¿no? Que hacen su agosto, siempre, ¿verdad? Entonces, tengamos presente esto, la alegría del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? La alegría precisamente de experimentar la presencia de Dios entre nosotros, la alegría de sentirse liberado, la alegría de sentirse agarrado de la mano y mirar a Dios que nos abre las puertas del cielo. Es una alegría que no se compara, pues precisamente decíamos, con estas propuestas que actualmente el consumismo nos hace. Dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a estas personas, ¿no? Vayan y díganle a Juan, váyanle a contar lo que están viendo y lo que están oyendo. Los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres se les anuncia el Evangelio, ¿verdad? Simplemente Dios, independientemente de todo lo que acontece, Dios está en medio de nosotros. Y esa es la forma de manifestarse, ¿no? Con alegría. Habría también que reconocer, porque en un tercer punto que quisiéramos reflexionar, y con eso terminaríamos prácticamente, Jesús les hace mirar a sus seguidores, a sus discípulos. Dice, una vez que se fueron los discípulos de Juan, Jesús empezó a hablar de Juan. ¿Qué fueron a ver al desierto? Ya lo decíamos hace 8 días, remarcábamos estas características, esta forma de vestir, esta forma de hablar, esta forma de expresar. Recordemos que Juan hace 8 días decía a los fariseos, ¿no? Raza de víboras. ¿Quién les ha dicho que ustedes van a gozar de lo que Dios está ofreciendo? Hablando específicamente de las personas que no logran, que a pesar de que tienen las evidencias, no logran vivir de acuerdo a lo que el Evangelio dice. Que se hace todo lo contrario a lo que la propuesta cristiana es. Todo lo contrario. Entonces, el día de hoy Jesús, reconociendo esa figura de Juan, le dice a sus discípulos, ¿no? ¿Qué fueron a ver al desierto? Una caña movida por el aire, por el viento, una caña que se deja llevar por lo que dice o lo que hace la mayoría. Pues no, recordemos que los peces vivos son los únicos que nadan contra corriente. Los peces muertos ya no. Esos van con la corriente, ¿no? El cristiano está llamado pues a ser un pez vivo, a nadar contra la corriente. Y es precisamente lo que Jesús está reconociendo en Juan. El trabajo que hace Juan es hablar con la verdad. Y ahí vienen las consecuencias después, ¿no? La cárcel, y después vamos a escuchar el martirio de Juan. Precisamente porque en honor a la verdad. Hermanos, pues no nos queda más que decir. Vamos a pedir la bendición de Dios, por supuesto, no sin antes mandarles un saludo muy especial a todos ustedes, hermanos. Recordemos que estamos en tiempos de gracia, tiempo que debemos aprovechar para prepararnos para ese encuentro con Dios. Estamos ya a un día de celebrar también a la Virgen de Guadalupe, y eso nos llena de alegría. Claro. Como mexicanos, eso es algo que nos identifica y que llevamos en la sangre. Por ahí escuché alguna vez unas personas en México, las personas no podrán ser católicas, pero guadalupanos, Claro, sí que sí. Entonces, amemos a María, de hecho ya en el Evangelio nos va a decir, hagan lo que mi hijo les diga, ¿no? Pues vamos a vivir santamente estas fiestas de la Virgen de Guadalupe. Pedimos la bendición de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, quédense en paz.
Un abrazo en estos tiempos de gracia. Luchas contra el viento, contra el tiempo y contra todo lo que puedes tú luchar.